Señor, te agradecemos porque podemos en esta mañana estar compartiendo un tiempo juntos de nuevo y lo hacemos en familia, como iglesia, como cuerpo, para seguir descubriendo tu persona y queremos a través de tu palabra, de estas historias que has dejado escritas en la Biblia, poder encontrar tu carácter, tus intenciones, lo que decías para nosotros. Por eso prepara nuestro corazón para recibir lo que tenés para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy comenzamos entonces en esta línea del viaje a través de la teología bíblica. Empezamos lo que es la vida de Abraham. Y es un punto fundamental. La vida de Abraham, si ustedes se dan cuenta, de Génesis del 1 al 11, los 11 primeros capítulos de la Biblia, hay una especie de cámara rápida en la que pasan muchísimas generaciones, o sea, pasan miles de años, compactados en 11 capítulos. Es decir, uno va a encontrar la vida de Adán, de Noé, de Babel y demás, y eso pasaron miles de años, literalmente miles de años. Y está compensado o está condensado en 11 capítulos. Pero ahora es como si por decirlo de alguna manera, si la película va a frenar y la cámara va a ir un poquito más lenta, y ahora de Génesis del 12 al 50, que es el final del libro, vamos a ver que van a pasar 3-4 generaciones, no mucho más. Es decir, el foco son muchos más capítulos, y el foco va a estar puntualmente en una familia, en las descendencias de esa familia, pero va a ir muchísimo más lento y nos van a dar muchos detalles. Entonces nosotros, si quieren buscar conmigo Génesis 10 para ver de dónde venimos y obviamente hacia dónde vamos a buscar Génesis 10 y vamos a empezar a analizar de dónde viene Abraham y cómo es que está, y vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de vincular lo que venimos viendo con la historia de Abraham. No nos vamos a detener en ciertos detalles, pero sí vamos a ver a grandes rasgos cómo coincide la historia de Abraham con lo que venimos viendo. Entonces nosotros tenemos en Génesis 10, capítulo 10, verso 25, tenemos a una persona llamada Eber. Ahí lo anoté, Eber. Y Eber dice que le nacieron 2 hijos. Otra vez, siempre fíjense cómo traten de vincularlo con lo que hemos visto, lo que venimos viendo, ¿no? Tiene 2 hijos. El nombre del primero es Peleg, porque en sus días, yo tengo acá se dividió. ¿Alguno tiene otra palabra ahí? Fue repartida la tierra y el nombre de su hermano fue Joctán. Es decir, que acá tenemos a Eber y tiene 2 hijos, Joctán y Peleg. Ahora, ahí el verbo que se traduce como repartido, ¿alguien tiene otro que no sea ni dividió ni repartir? Y vamos a leer mucho la Biblia, o sea, a analizar algunos pasajes. ¿Alguno tiene otra cosa? No. ¿Cómo es? División. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra. En el hebreo esto es un diseño literario, porque dice, el nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se pelag la tierra. O sea, es similar. Ahora, ¿pero qué significa que se dividió la tierra? ¿Qué piensan? ¿O se repartió? A mí, el verbo repartir no me dice nada a mí. Bueno, hay algunos que creen que esto tiene que ver con eso, con que los continentes se separaron. Pero si uno analiza el contexto, hay otra cosa que quizá tiene que ver más con la historia que viene contando. Las naciones. Sí, pero miren, hay un ejercicio que últimamente venimos haciendo, que es buscar esa misma palabra en el hebreo donde aparece. Y miren, aparece en Salmo 55, vamos a buscarlo rápido. No quiero profundizar acá porque no es el tema, pero
ya que apareció el 55. Miren lo que dice. Miren cómo funciona los escritores bíblicos usando toda la información de Génesis para expresar cosas. Salmo 55, por ejemplo, vamos a leer del verso 4. Miren cómo expresa sus emociones el salmista. Dice, mi corazón se angustia dentro de mí. El terror a la muerte me domina. Esa es su situación. Estoy temblando de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Esa es la situación emocional en la que vive. Y miren el deseo. ¿Quién tuviera alas como paloma para escapar y reposar? Yo volaría a lo lejos del desierto y allá me quedaría. ¿Saben que esta frase, tuviera alas como paloma para escapar y reposar? ¿Dónde se repite? ¿Recuerdan? En la historia que ya hemos visto. En Noé. Ustedes saben que en Noé, cuando habla de que él manda la paloma, dice, el diluvio, exacto, dice, yo se los leo, no lo busquen, Génesis 8:9 dice, pero la paloma no halló lugar de reposo y volvió a él. O sea, es Noé enviando la paloma, esperando ansiosamente, pero la paloma no halla lugar de reposo. Y acá en el Salmo 55 dice, ¿quién tuviera alas como paloma para escapar y reposar? ¿No? Como ir a ese lugar de seguridad. Dice, yo volaría a los lejanos desiertos y allá me quedaría. Y miren esto, de esta tormenta escaparía a algún refugio. Esto es el lenguaje del diluvio. De esta tormenta escaparía, buscaría como la paloma un lugar de reposo, a algún refugio. Oh Señor, y acá viene la otra parte, destrúyelos, y esta es la misma palabra también que se usa en el diluvio, y confunde su lenguaje, tengo yo, porque veo violencia y luchas en la ciudad. Ese confunde es dividir, es el mismo, palak, es el mismo verbo que leímos recién en Génesis 10:25. Entonces, si la misma palabra que Génesis 10:25 está puesta en este lugar y fue traducida como confundir su lenguaje, es exactamente lo que está pasando en Génesis 10. Es decir, se dividió por los lenguajes, por las etnias, las naciones. Y es más, dice, porque veo violencia y luchas en la ciudad. ¿Ven? El salmista está como expresando un sentimiento y usa lenguaje de Génesis 10. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Qué dice? Sí. Ella tuvo dos hijos. El Sí. primero se llamó Pelet, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Bueno, no sé si escucharon, pero esa es un poquito también más en referencia a lo que significa la palabra palak en el original. O sea, estaban divididos según su idioma y según las naciones. ¿Se entiende? Según las familias. Eso es lo que está queriendo expresar Génesis, porque después me va a contar cómo es que surgieron estas divisiones. Me va a contar lo de Babilonia. ¿Estamos? Entonces, sí. Hace una aclaración en ese versículo, desde partida a la tierra, y pone, esto es división. Y Ajá. agrega, compárense la palabra hebrea balar con confusión. Exacto. Hay una especie de vínculo entre confusión, dividir y demás. Y después lo que viene obviamente es Babel. Por eso yo puse esto. De Eber tenemos dos hijos. De uno va a venir Babel y como consecuencia la dispersión, que es una especie de juicio de Dios por lo que estaban haciendo y también una especie de misericordia. Pero por el otro hermano, Peleg, viene la descendencia de Abraham, que es donde vamos a empezar ahora. Entonces nosotros avanzamos, miren, Génesis 11, el verso 16 dice, había vivido Eber 34, volvió, o sea, es decir, en Génesis 10 me habla de esto, me dice que son dos hijos, pero va a ir sobre la línea de uno para hablar de Babel. Ahora vuelve al hermano para hablarme de que va a elegir a Abraham. Dice, había vivido Eber 34 años cuando engendró a Peleg, y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años,
y engendró hijos e hijas. Había vivido Peleg 30 años cuando engendró a Reú, y vivió Peleg 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos, ¿no? Y si uno sigue leyendo, de esta genealogía es que viene Taré, y el papá de Taré es Abraham. Entonces, fíjense cómo se acomoda la narración. Es decir, está Eber, que es... De aquí muchos dicen que viene la palabra hebreos. De los hebreos tenemos a Joctán, pero de ahí viene todo Babel. Yo te voy a contar toda la historia de Babel. Y después te voy a contar que Peleg, que viene también de Eber, 2 hermanos divididos, viene Abraham, y Dios va a elegir a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra especial. Ahora, miren cómo funciona esto. Nosotros en Génesis 1:26 leemos que Dios le dijo a Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Nosotros vemos también que en Noé, Génesis 9, Dios le dice a Noé, que es el nuevo Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Está bien? Le dice lo mismo que a Adán. Ahora, ¿le va a decir lo mismo a Abraham? Que es lo que vamos a empezar a analizar hoy. ¿Le va a decir lo mismo a Abraham? Dios hará una gran nación de él. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que la responsabilidad de multiplicarse en el caso de los anteriores era de ellos. Y en este caso es Dios el que le promete que va a tener una descendencia, por hecho Sara era estéril. Ahí está, muy bien, ahí Cris lo dice correctamente. Es decir, nosotros tenemos que Dios le dice a Adán: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Bueno, se complica la situación, ya lo hemos visto. Llega un punto donde el Señor dice: ya está, vamos a empezar de nuevo, porque así no funciona. Vamos a elegir de los que están acá, que son un desastre también, que la tierra está llena de violencia, elegimos a Noé, que es un varón justo, y empezamos de nuevo. Y le dice lo mismo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Y otra vez vemos cómo todo tiene una espiral descendiente, donde vemos que Noé termina igual que Adán, comiendo el fruto de un árbol, embriagado, desnudo, avergonzado y demás, ¿no? Entonces dice, bueno, y después viene la historia de Babel, Dios ejecuta un juicio y vuelve a empezar. Pero ahora con un pequeño detalle. Ya no es más fructifiquen y multipliquen. Y el detalle que es interesante es que, miren, Génesis 11:30. Y Sara era estéril, no tenía hijos. Y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Aram, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. ¿Por qué me quiere contar estos dos detalles? O sea, me va a decir que Sara es estéril y me va a decir que se lleva a Lot. ¿Por qué me quiere decir que Sara es estéril? Lo dijo recién Cris. Porque ahora no tiene que ver con lo que van a hacer ellos. Es lo que va a hacer Dios en esta imposibilidad de tener hijos. Entonces es a propósito que el escritor me quiera dar el detalle de que Sara es estéril y es la esposa de Abraham. Y Dios va a elegir a esta persona para que se multipliquen y fructifiquen. A ver, recuerdan, el término multiplicar tiene que ver con tener hijos. ¿Y el fructificar con qué tiene que ver? Con la tierra. ¿Qué es lo que no tiene Abraham? Ni hijos ni tierra. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? Que le va a dar hijos y una tierra especial. Ahora, ¿por qué una tierra? ¿Por qué Dios quiere dar una tierra? Bien. ¿Quiere recrear lo que pasó en el Edén? Sí. La tierra en todos los tiempos es pertenencia. La tierra, es cierto, en todos los tiempos es pertenencia, es identidad, estamos en un lugar. Una nación necesita tierra, sí. Aparte era el lugar que Dios le había designado darle, porque Dios le había prometido a él que le iba a dar una tierra y Exacto. siendo la misma tierra. Exacto, Dios había prometido que le iba a dar una tierra, pero la gran pregunta es ¿por qué una tierra? Y otra vez, tenemos que conectarlo con lo que viene. Dios siempre pensó en darle un espacio geográfico a la humanidad para que desde ahí
la humanidad lleve la bendición a todas las naciones. Y es exactamente lo que está haciendo con Abraham. Yo te voy a dar una tierra puntual. No es que esta tierra tenga algo mágico, distinto, no sé, sea mejor o especial más que otros. Simplemente que desde ahí es que Dios dice, yo quiero elegir un punto geográfico porque desde ahí es que vamos a llevar la bendición a todas las naciones. Simplemente por eso. Sí, Estela. Sí. Que cuando Moisés manda a los 12 espías, ¿qué le dice que busquen? El Sí. fruto de la vida. Exacto. Y lo que llevan es... Que esa tierra mostraba que era buena, Exacto. abundante. Exacto. Lo Por eso... mismo que ellos no reconocieron como bueno los 10 espías, solo Caleb y Josué. la reconocieron, fue lo mismo que había hecho Abraham. Exacto. Lo mismo se había entregado a Abraham. Fíjense que este detalle que dice Estela es interesante porque nosotros tenemos ahora, la maldición de Adán era, te va a costar tener hijos, te va a costar trabajar la tierra, ¿recuerdan? Va a costar traer hijos a este mundo y va a costar, de hecho, la mayoría de las mujeres en toda la historia de esta familia elegida por Dios son estériles. Sara, Rebeca, después Raquel y demás, ¿no? Y vamos a encontrar, bueno, inclusive la misma Ana, más adelante, son todas estas ideas de la Biblia de mostrarme la imposibilidad, en este caso, de procrear. Y ahora nosotros tenemos una tierra prometida, que Dios es el que la da, pero fíjense que ahora es, ¿quién es el que produce el fruto en la tierra? No es el hombre, es Dios. Dice, porque te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y cuando la gente lo va a ver, dice que había racimos de uva que eran imposibles de llevar por una persona, tenían que llevar entre dos. Entonces acá la narración me sigue mostrando cuál es la intención de Dios. Entonces, fíjense cómo Dios hace esto. En Génesis 1 tenemos caos y del caos ordena y hace algo que funcione. En Noé decide volver al caos, donde unifica las aguas, y ahora vamos a ver así rápidamente, y vuelve a empezar de nuevo. Ahora, con Abraham es igual. Hay una dispersión, que es una especie de juicio, donde Dios decide dispersarlos por amor a esta gente, como parte de un juicio, pero también por misericordia, porque no les conviene hacer lo que estaban haciendo, para elegir desde ese caos a alguien. Esto siempre está en la Biblia, ¿no? Del caos al orden, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Siempre está esta idea, ¿no? Y Dios diciendo, yo voy a elegir a alguien de Abraham, de Ur de los Caldeos, de Babilonia mismo, del centro de Babilonia, para llevarlos a una tierra para volver a comenzar. Entonces vamos a hacer un ejercicio, miren. Vamos a Génesis, vamos a tratar de comparar Noé con Abraham, con Adán y demás. Génesis capítulo 7. Perdón, vamos a Génesis 6 primero. Quiero que veamos esto. Génesis 6:6. Dice que Dios sintió pesar, o sea, tiene un dolor en el corazón, hablando de la emoción, de haber hecho al ser humano. Se entristeció en su corazón y dijo, borraré. Yo voy a ir poniendo algunas palabras. Borrar, que después nos van a ayudar. Borraré de la faz de la tierra a todos los seres que he creado, o sea, la creación. Desde el humano hasta la bestia y demás, ¿no? Porque me pesa haberlos hecho. Pero no haya gracia ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere? Miren el verso 5. Vio entonces Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. ¿Está bien? Acá Dios está viendo que todo el tiempo es malo. El corazón del hombre es malo. Ahora, verso 11. Y se corrompió la tierra en presencia de Dios y se llenó la tierra de violencia y vio Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Y dijo Dios, el fin de la carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia, a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. ¿Por qué Dios decide destruir la tierra? Porque toda carne está corrompida. Por el mal que había en el corazón, era de continuo el mal. Bien, vamos a Génesis 8. Sí. Se arrepintió. Y eso Sí. no está bueno, porque la Biblia aclara que Dios no es hombre para arrepentirse. Bueno, no es hijo de hombre para mentir. ahora lo que dice Esther es interesante de este detalle, se arrepintió, que en mi versión no tiene se arrepintió, sino sintió pesar, que es el dolor en el corazón por haber creado, que es muy diferente a arrepentirse. ¿Sí, Víctor? En Génesis, donde la parte que el Señor dice que todo lo que había creado era bueno. Ujú. Y ahora sentamos como que Él se arrepintió de eso, de lo que había ha hecho. Ujú. Bueno, pero se arrepintió, a veces nosotros en el español lo vinculamos, como decía Estela, lo vinculamos con algo que me equivoqué, por eso me arrepiento. ¿Se entiende? O sea, si yo a veces digo, uy, tomé una mala decisión, me equivoqué, cometí un error, me arrepiento de ese error. No es esa la idea de Dios. Dios no es hombre para que se arrepienta en el sentido de que se equivocó. ¿Está bien? Pero sí es esa idea de siento dolor porque lo que yo hice o lo que yo veo que está pasando me duele muchísimo el corazón. Yo no esperaba esto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero miren cómo... Sí. No, claramente no es la responsabilidad en este caso. Sí. Es el hombre multiplicando maldad. Fíjense, multiplicando maldad. Había que multiplicar otra cosa, pero ellos multiplican maldad. Entonces Dios, como se sigue multiplicando, Él acelera el proceso, eso lo explicó Martín, acelera el proceso y ejecuta el juicio como misericordia. Ahora, pero miren lo que dice Génesis 8:19. Noé va a bajar del arca y dice, salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias. O sea, es la creación. ¿Está bien? Noé construye un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Bien, entonces bajan, hay un holocausto, un sacrificio en el altar, y el 21 dice, y percibió, ¿alguno tiene otra palabra ahí? Que no sea percibir. Olió. ¿Alguna otra? ¿Qué hace Dios ahí? Yo tengo en la BTX 4, aspiró. Es decir, Dios... Sí, David. Le agradó el aroma, es decir, lo respira. Y es una palabra similar a ruaj, que es espíritu, viento. Es la respiración. ¿Vieron cuando Dios sopla aliento de vida en Adán? Es esta idea, ¿no? En sus narices, ¿no? Y él está ahora aspirando este olor a un sacrificio. Y acá yo tengo mi versión, dice, el aroma aplacador. Y dijo en su corazón, ¿no? Otra vez sus sentimientos, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Por qué no va a maldecir más la tierra? Bien. Bien, voy a hacer las dos preguntas de nuevo. Miren, ¿por qué Dios decide destruir la tierra en Génesis 6? Ya me lo habían contestado ustedes. Por la maldad del hombre. ¿Por qué ahora Dios decide no maldecir más la tierra? Por la maldad del hombre. ¿Entienden? Es decir, a ver, es como si el escritor me está diciendo, el objetivo o el propósito por el cual Dios quiere destruir la tierra es porque la maldad se está multiplicando. Todo vuelve a empezar de nuevo, pero Dios dice, ok, ahora no voy a destruir más la tierra como lo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque el corazón del humano sigue siendo igual que antes. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Y quiero, a ver si tengo una
un escrito de un teólogo, a ver si lo tengo por aquí, que explica esto, es decir, acá, Michael Morales dice esto, miren, la salvación a través del arca no cumplió el significado y el destino, él dice, del nombre de Noé. ¿Saben lo que significa Noé? Descanso, consuelo. Es más, cuando el papá de Noé dice que va a tener a Noé, dice, él nos traerá alivio, pero el diluvio no trae alivio. Más bien, dice, Noé se salva para ofrecer el sacrificio que causa a Dios otro arrepentimiento. Es decir, un consuelo, un alivio de la fatiga del suelo, que es tanto para Dios como para la humanidad. Noé es el consuelo por la caída de Adán. A ver, lo que está diciendo es esto. Dios ve al hombre que su maldad se multiplica. Dios decide mandar el diluvio. Ahora, ese diluvio no cumple esa función de mejorar el corazón humano. Siguen igual. Siguen exactamente igual. Entonces Dios dice, ok, no voy a volver a tratarlos de la misma manera porque ellos siguen siendo de la misma manera. Porque no produjo el resultado. ¿Y cómo nos damos cuenta si todavía no arrancó la humanidad? De nuevo, es decir, esto es Génesis 8. Es más, nosotros vemos... Perdón, Cris. Porque en Génesis 9 nosotros vemos que Dios dice que cualquiera que mate a su hermano va a tener que pagar con su vida. Pero si todavía no arrancó la historia. Pero como Dios sabe que el corazón del humano va a ser exactamente igual, va a saber que se van a empezar a matar de nuevo. Entonces, si alguno va a matar a alguien, va a tener que pagar con su vida. ¿Se entiende? Uh-huh. Exactamente. Ahí está. Tal cual. Así es. Eso es la idea de la Biblia, que nos vaya preparando en la trama, en la idea de como si fuera una película, ¿no? Me va preparando para lo que va a venir. Entonces ahora Dios dice, yo acabo de destruir la tierra por la maldad del hombre, pero ahora Noé, que es se transforma en una especie de sacerdote, que hace un sacrificio en el altar, y Dios ve ese sacrificio y es una respiración, es un aroma aplacador, y dice, no voy a volver a tratar así a la tierra. Entonces hay un corazón humano hecho un desastre. Dios queriendo ajusticiar como corresponde, pero también hay una especie de misericordia, porque hay un sacrificio, un sacerdote y un sacrificio en el medio, que hace que esto se aplaque. Dice, y sintió el aroma y aplacó. Sí. La intención del hombre de continuar en la maldad hasta nuestros días, porque no hubo justo ni uno solo, dice Isaías, ¿no? Por eso no venía el Señor. Pero también el Señor cita que concluiría esta maldad hasta el final de los tiempos, porque Él cita los días de Noé. Exacto. Y Él cita los días del otro. Tal cual. O sea, Jesús más adelante va a mostrar cuál es la situación, por decirlo de una manera, moral frente a Dios, de cómo está la cultura de ese momento, y va a comparar el tiempo de Noé. Así como los tiempos de Noé, y también va a hablar de Lot. Pero miren, vamos a buscar Éxodo 32, vamos a hacer otro ejercicio. Teniendo en cuenta lo que acabamos de analizar, vamos a buscar Éxodo 32, verso 7. Y presten atención a todas las palabras, y quiero que ustedes me las digan a mí. Fíjense cómo en Éxodo 32 se repite lo que acabamos de leer en Génesis, y después nos va a ayudar para entender lo de Abraham. Dice Éxodo 32, 7. Entonces Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Les suena familiar esto? ¿Cuál es la palabra? Corromper. Hay un pueblo que se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené.
Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Dios a Moisés, Dios hablando a Moisés en la cima del monte. Yo he observado a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Deja ahora. ¿Alguno tiene otra palabra que no sea deja ahora? Éxodo 32, estoy leyendo el verso 10 ahora. Deja ahora. Déjame en paz. Bueno, ¿saben cuál es el deja? Noaj. Deja ahora es Noaj. A propósito, esa palabra, este es el diseño literario. Deja ahora que encienda mi ira contra ellos. Los consumiré y haré de ti una nación grande. ¿Qué le está diciendo Dios acá, en nuestras palabras? Se volvió a arrepentir. Después, a ver, Dios elige a la humanidad. Hoy es un desastre, vamos a empezar de nuevo con Noé. Sigue siendo un desastre. Bueno, ahora vamos a elegir una familia, que es lo que va a empezar ahora. Pero esta familia sigue siendo el mismo desastre. Por eso Dios le dice a Moisés en la cima del monte, este pueblo es dura cerviz. Déjame, no encuentro consuelo, no encuentro descanso, voy a encender mi ira contra ellos y los voy a consumir. Ahora te voy a elegir a vos, Moisés, como el nuevo Abraham, el nuevo Noé, el nuevo Adán, para empezar de nuevo y hacer una nación grande. Es la misma frase que le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Lo ven? Entonces, ahora, el verso 11. Pero Moisés suplicó. ¿Qué es suplicar? No en el castellano, en el español. ¿Qué es suplicar? En la idea del pasaje. Oró. Bueno. ¿Qué es orar o suplicar? Interceder. Interceder con un deseo de que Dios cambie, se arrepienta, ¿no? ¿Y qué hace Moisés? Mire, Moisés suplicó en presencia de Dios y dijo, oh Dios, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Mire, y te voy a dar una razón, le dice a Moisés, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos entre los montes y para destruirlos, la misma palabra que en Génesis, para destruirlos de la faz de la tierra. Vuélvete. ¿Qué es esto? Arrepiéntete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos a los cuales juraste por ti mismo y a quien dijiste multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Verso 14. Y Dios desistió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió de nuevo. ¿Ven que esta es la misma imagen? ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Moisés, que es una especie de intercesor, de sacerdote. ¿Ustedes saben que inclusive Moisés va a ofrecer un sacrificio? ¿Qué sacrificio? A sí mismo. Lo dice en Éxodo 32, pero en el verso 30. Ocurrió al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros pecáis, ahora le está hablando Moisés al pueblo, ustedes pecaron con gran pecado, pero ahora subiré a Dios, tal vez pueda hacer expiación, kofer en el hebreo, que es la misma que hace Noé cuando baja del arca, hace una expiación por vuestro pecado. Moisés volvió a Dios y dijo, se para Moisés frente a Dios, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro, pero ahora perdona su pecado, si no, bórrame. ¿Qué es borrar? Matar. Bórrame ahora de tu libro que has escrito. Es decir, Moisés va a presentarse él como el sacrificio. Señor, ese pueblo que está abajo es cierto que es de dura cerviz, es cierto que es un desastre y que su corazón es de continuamente el mal. Pero ahora yo te pido que reveas lo que pensás hacer. Y si no, yo quiero ponerme como expiación. Yo quiero ser el sacrificio. Yo quiero ser ese sacerdote / sacrificio
quiero que me veas a mí para que perdones el pecado. Entonces Moisés no, hace lo mismo que Noé, pero no hace lo mismo que Noé, sino que trata de ponerse a sí mismo sobre el altar. Dice él, llévame a mí en su lugar, o sea, borrame a mí si es necesario. Así que este es otro de esos momentos en los que uno tiene que empezar a seguir estos patrones bíblicos. O sea, tenemos un sacrificio, Dios se aplaca por ver un sacerdote haciendo un sacrificio y vuelve a empezar. Y miren, si nosotros ahora sí vamos a Génesis 12, vamos a ver la historia de Abraham. Ustedes saben que Abraham va a hacer un sacrificio, ¿recuerdan? En Génesis 22. Aunque hay un pequeño sacrificio también que hace cuando apenas arranca. Miren, dice en Génesis 12, verso 1. Ahora bien, Dios había dicho a Abraham, vete. ¿Saben cuál es el verbo sal o vete en el original? Anda, andar. Lo mismo que hizo Enoc, caminó con Dios. Lo mismo que hizo Noé, caminó con Dios. Camina, sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti, yo voy a hacer, fíjense el deseo de Dios, yo hago una nación grande. Ya no te digo multiplícate, yo te hago una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, a comparación de Babilonia que busca su propio nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldiga, al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora voy a hablar por familias, porque ahora elige una familia. Se fue entonces Abraham con Dios, se fue entonces Abraham como Dios le había hablado, y Lot fue con él. Fíjense, siempre aparece Lot. ¿Por qué aparece Lot? Era su familiar, pero ¿por qué aparece en la narración? Bueno, pero ¿cuál es la razón narrativa? A través de Lot podía venir la promesa porque ellos no podían tener hijos. Porque Dios le dijo, Puede ser, no lo dice. Dios le dijo a Abraham que se fuera solo y Abraham lo llevó a Lot. No tendría que haber llevado. Después está Sodoma y Gomorra. Ahí está. O sea, es cierto, podemos especular en un montón de cosas, pero sí nosotros podemos entender que desde la narración, a propósito, siempre me dice, Abraham tomó a Lot. Antes en Génesis 11 dice que el papá de Abraham también hizo que Lot viniera, porque después va a ser importante para la historia. Porque después va a estar Sodoma y Gomorra. ¿Y saben lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra? Miren, un detalle. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, quedan 10 minutitos. Pero fíjense lo que dice Génesis 19. Si ustedes, esto lo vamos a ver quizás más adelante cuando lleguemos a Génesis 19, pero Génesis 19 es exactamente el mismo lenguaje que Génesis 6, 7 y 8. El mismo lenguaje que el arca de Noé. Tenemos a los ángeles cerrando una puerta, ¿no? Gente burlándose de Lot. Tenemos hombres queriendo tener sexo con ángeles, la inversión de Génesis 6, hijos de Dios queriendo tener sexo con mujeres, y Dios va a ejecutar un juicio, otra vez, va a derrumbar las ciudades. Pero tenemos a Lot ahí en la ciudad. ¿Lot se quería ir de Sodoma y Gomorra? Muy bien. Bien, con firmeza dijeron, no se quiere ir. Tal cual, no se quiere ir. Entonces dice, verso 24, 19-24, o 23. Salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Lot le pidió no ir al monte, le pidió ir a una ciudad. Entonces Dios hizo llover, la misma palabra que en Noé, hizo llover desde los cielos azufre y fuego. Derrumbó estas ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de la ciudad y las plantas del suelo.
la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, pero en el verso 27 hay una bisagra ahí que me abre a otra historia. Dice, Abraham, madrugando, o sea, después de contarme de que está lloviendo azufre y fuego, me dice, Abraham se levantó, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Dios, y oteando, o sea, mirando hacia el lado de Sodoma y Gomorra, vio que subía de la tierra un humo como la humareda de un horno. Y miren esta frase, así que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó. ¿De quién se acordó? A ver, ¿de quién se acordó? ¿Y a quién salvó? Entonces, ven esta idea. Dios se acordó de Noé, salvó a la creación. O sea, arrancamos de nuevo. Salvó a su familia. ¿Quién era el justo? Y eso lo vamos a ver ahora quizá en la predicación. ¿Quién era el justo? ¿Quién era justo en la historia del diluvio? ¿La familia era justa? La familia de Noé y la familia de Abraham fueron justos. ¿Por quién fueron justos? Por el elegido. O sea, hay un elegido que es declarado justo. Y por asociación la familia es declarada justa, no por ellos mismos, sino por asociación. Es decir que Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. ¿Entienden? Esta idea otra vez es algo que más adelante va a pasar, porque nosotros, Jesús el justo, Dios se acordó de Jesús y nos salvó a nosotros, porque estamos asociados con Él, porque dice Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos, familia de Dios. Entonces, como Dios se acuerda de Jesús, nos salva a nosotros. Acerca de Jesús, que él vería linaje. Claro. Nosotros somos un linaje. Pero acá Y se pondría contento. si me permitís, Sí, yo veo acá en el capítulo 12 de Génesis, sí. que cuando le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué habían querido hacer ante ellos, como hemos visto? Exacto. Engrandecer Hacerse un nombre. su nombre. Tal cual. O sea, Babilonia busca un nombre. Pero nadie... Exacto. Quiso subir. Exacto. Es la misma idea. A lo alto. Es la misma idea que Satanás. O sea, queriendo ocupar un lugar, hacerse visible, hacerse famoso. Y acá es lo mismo, ¿no? En Génesis 2 es la contraposición de Génesis 11. La humanidad queriendo buscar un nombre, Dios diciendo, no les conviene buscarse un propio nombre. Entonces los dispersa en una especie de juicio y misericordia, y Dios va a elegir a uno desde ese mismo lugar para darle un nombre, que después iba a ser bendición. Pero quiero terminar con esto. Entonces nosotros estamos ahora, vamos a empezar a analizar la vida de Abraham, y Abraham lo que hace es otra vez, volvemos a Génesis 12, verso 6, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Dios a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar a Dios que se le había aparecido. ¿Ven? Otra vez, haciendo un altar. Así comienza la historia de Abraham. Y uno de los puntos más importantes de la historia de Abraham va a ser cuando él casi sacrifica a su hijo, ¿no? Y desde allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda y demás, ¿no? Ahora, enseguida, y esto lo dejo como preparado para la próxima clase, enseguida dice, Abraham descendió a Egipto. ¿Por qué Abraham descendió a Egipto? A ver, Dios le da una tierra que dice que va a fructificar. ¿Y qué ahora hay? No hay fruto. Entonces, ¿qué hace Abraham? Tiene su primera prueba. ¿Vas a confiar en Dios, que Dios te dijo algo? ¿O vas a ser sabio en tu propia opinión? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál vas a elegir? ¿Qué elige Abraham? Bien, elige lo contrario a la vida, a la sabiduría de Dios. Pone en riesgo a su mujer. ¿Por qué? Fíjense esta historia que va a contar, que lo vamos a ver más adelante, del 9 al 20, es Abraham yendo a Egipto, el faraón tomando posesión de cosas de Abraham, y Dios enviando plagas para sacar de nuevo de Egipto.
Nos está preparando, ¿para qué? Para lo que viene, para el Éxodo. De hecho, Sara va a llevarse una sierva egipcia, que después Sara va a abusar de esa sierva, obligándola a tener sexo con Abraham para tener hijos. O sea, un hebreo abusando de un egipcio. Lo mismo que va a hacer Moisés cuando va a asesinar a un egipcio y va a tener que salir corriendo. Entonces, todo esto me va preparando para lo que viene. Me va preparando para lo que viene. Entonces, fíjense lo que dice cuando termina el verso 17. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Dios afligió a Faraón y su casa con grandes plagas. O sea, por causa de un hebreo, Dios aflige al Faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer y ahora he aquí que es tu mujer. Tómala y vete. Entonces se van, ¿no? Y encima le dan posesiones. Y le despidieron a su mujer y con todo lo que poseía. ¿Por qué Dios salvó, y con eso terminamos, a Sara? Exacto, o sea, yo voy a cuidar a Sara porque es el vehículo que hemos elegido para que sea el medio para empezar este camino de bendición. Entonces, a ver, a Abraham, Dios le da la tierra, hay un regalo de parte de Dios que dice: yo te doy esta tierra, te voy a dar descendencia. Pero Abraham enseguida, al igual que Adán, al igual que Noé, decide ser sabio en su propia opinión. Y si acá hay hambre, vamos a otro lugar, porque yo sí sé, yo soy un montón. Vamos a Egipto. Y Dios dice: sé que se vuelven otra vez a equivocar, me siguen rechazando a mí, siguen siendo sabios en su propia opinión, pero yo sigo mostrando mi misericordia. Los voy a sacar de ahí y los voy a traer de nuevo a la tierra, porque es Dios el que está cuidando su propio plan, que nosotros continuamente queremos echar a perder. Porque nosotros creemos que somos sabios, que tenemos sabiduría, sabemos cómo elegir. Por eso cuando en Génesis 16 nosotros leemos que Abraham le preguntó: Señor, ¿quién me va a heredar? ¿Cuál es la tierra que me va a tocar? Porque me dijiste que me ibas a dar descendencia y me dijiste que me ibas a dar tierra y no tengo ninguna de las dos cosas. Y el Señor le dice: te voy a dar descendencia. Y Abraham le creyó y fue contado por justicia. Y ahí decís, Abraham empezó a entender. Pero en el capítulo siguiente, el 16, Abraham oye la voz de la mujer, Sara, y Sara le dice: tengamos un hijo con Agar. Otra vez el hombre desconfiando de la sabiduría de Dios y haciendo lo que él cree. Entonces, una y otra vez vemos cómo la humanidad se pone en contraposición al plan de Dios de bendecirnos a nosotros y se manda una macana tras otra. ¿Sí, Víctor? Sí. De darle la espalda a Dios y a sus mandamientos. Así que nosotros vemos a veces esas cosas en la Biblia como que necios y que obtusos eran, y hoy en día lo hacemos igualmente que ellos. Tal cual. Es así. Entonces la historia nos sigue mostrando una y otra vez, como dijo Génesis 8, que el corazón del ser humano sigue siendo malo, inclinado al mal. Sigue multiplicando maldad. Y Dios, en contraposición, sigue haciendo todo lo posible para buscarnos, tener misericordia, salvarnos de los peligros, hacer un montón de cosas para revertir la maldad, lo que nosotros hemos multiplicado en maldad, para convertirlo en bondad. Esa es la historia bíblica. Tal cual. Exacto, es la misma idea. Exacto. Exactamente. Cambian los personajes, pero es la misma historia.
Tal cual. A ver, lo que dice Estela, fíjense cómo se va vinculando. Así como Dios le dijo a Adán, porque escuchaste la voz de tu mujer, y el problema no es escuchar la voz de la mujer, no es peyorativo eso, es decir, como no prestaste atención a mi sabiduría y seguiste el consejo de otra persona, es que ahí estamos en problema. Y acá está pasando lo mismo. Abraham escucha el consejo de Sara, de tener hijos, de este consejo hermoso, lamentablemente hermoso, de rechazar la sabiduría de Dios, de que Dios, siendo estéril, iba a dar hijos. Él dice, ¿por qué no hacemos esto que parece hasta sabio? Busquemos hijos por otro lado. Y es una y otra vez la misma historia. Y esa es la idea. Y la impaciencia, obviamente. Pero fíjense cómo en toda la historia del relato bíblico seguimos viendo cómo se repiten los ciclos. Y esa es la idea de la trama, de que nosotros veamos continuamente lo mismo. Oramos. Nuestro Dios, cada vez que analizamos tu palabra y las historias, donde estamos involucrados nosotros con aquellos representantes de la humanidad como Adán, Noé, Abraham, nos vemos reflejados, inclusive con la historia de Babel, donde creemos que alejarnos de vos, donde creemos que defendernos a nosotros mismos, donde creemos que fuera de ese lugar seguro que es la sombra de tus alas, vamos a encontrar seguridad, tranquilidad, paz, reposo, todo lo que estamos buscando en cualquier otro lugar, sabemos que lo encontramos en vos. Por eso te glorificamos, porque no te cansas de seguir buscándonos, de mostrarnos que todo lo que hacemos siempre está inclinado a hacer lo contrario a vos. Pero como vos sos fiel a tus palabras, a tu promesa, a tu pacto, no has desistido de ayudarnos a cambiar, de ayudarnos a transformar nuestro corazón. Y ahora nosotros, en la vida de Jesús, el justo, como vos te acordaste de Él, nosotros estamos asociados a Él y hoy podemos disfrutar de no estar bajo tu juicio, de no sufrir la muerte, y hablo de la muerte espiritual. Señor, gracias porque nos has elegido no por nuestros méritos, porque si no, no hubiéramos sido elegidos, sino que nos elegiste por méritos de uno. Has elegido a uno para que muchos estén en ese uno que es Cristo. Señor, gloriosa es tu palabra. Nos asombramos por la inteligencia y todo el diseño espiritual que hay detrás de cada palabra. Te glorificamos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.